Hola, en este video te enseñaré cómo nombrar ácidos y sales de manera sencilla. Para empezar, debemos tener presente el concepto de números de oxidación. ¿Y qué son los números de oxidación? Estos son la carga aparente con la que un elemento funciona al unirse a un compuesto. Estos fueron anotados en una tabla para que fuesen más simple a la hora de trabajar con ellos. Los metales solo tienen números de oxidación positivos y los no metales tienen números de oxidación tanto positivos como negativos. Ahora, cuando se forma un compuesto, este tiene una forma de acomodarse. Primeramente va el elemento menos electronegativo, seguido del que tiene mayor electronegatividad. Esto puede determinarse fácilmente mediante estas flechas. Como podemos ver, la electronegatividad aumenta a lo largo de los periodos y disminuye bajando por los grupos. Ahora que tenemos nuestros elementos acomodados dependiendo de su electronegatividad, es momento de ver dónde intervienen los números de oxidación. El compuesto más conocido es el H2O, el agua. Está compuesto de hidrógeno y oxígeno, los cuales tienen número de oxidación +1 y -2, respectivamente. Pero ¿por qué el oxígeno no usa el -1 si este sale en la tabla? Bueno, eso es debido a que el oxígeno siempre utiliza -2, a excepción de los peróxidos donde utiliza el -1. Ahora, para formar una molécula estable se necesita de un equilibrio. Es decir, que para poder unir estos dos elementos se necesita que la suma de sus cargas sea cero. Entonces, hacemos un intercambio, donde los números de oxidación de un elemento los pasaremos como subíndice del otro. Finalmente, debemos simplificar. Si vemos que los subíndices pueden ser divididos por un mismo factor, se aplica la división. Si no, se queda como está. Volviendo al agua, vemos que dos hidrógenos con número de oxidación +1 nos daría una carga de +2 y eso neutraliza la carga -2 del oxígeno. Estas son algunas de las reglas más importantes para asignar los números de oxidación. Los metales siempre tienen un número de oxidación positivo. Los no metales pueden tener un número de oxidación positivo o negativo. El oxígeno tiene número de oxidación -2, a excepción en los peróxidos que es de -1. El hidrógeno tiene número de oxidación +1, a excepción en los hidruros, que es -1, que este se forma con metales. Los elementos en estado libre o sin combinar tienen el número de oxidación 0. En un compuesto, el producto de la suma algebraica de los números de oxidación por los átomos presentes debe de ser 0. Ahora sí, para poder aplicar las nomenclaturas, es muy importante todo esto de los números de oxidación, ya que los prefijos y las terminaciones en algunos compuestos dependen de estos. Veamos los sistemas de nomenclaturas que se usan. Nomenclatura tradicional. La característica principal de esta nomenclatura es el uso de prefijos hipo, per y terminaciones oso, ico o ito, ato. Nomenclatura stock. Tiene un número romano entre paréntesis al final de la nomenclatura. Nomenclatura sistemática. Aquí se utilizan los prefijos griegos como mono, di, tri, tetra, etc. Hay que tomar en cuenta que para leer un compuesto se hace de izquierda a derecha. Por ejemplo, la molécula compuesta por hierro y oxígeno, en la nomenclatura tradicional se le llama óxido ferroso, en la nomenclatura stock se le llama óxido de hierro 2 y en la nomenclatura sistemática se le llama monóxido de hierro. Como pueden notarlo, primeramente se menciona el elemento que está a la derecha del compuesto y después se menciona el que sigue. Óxido ferroso, óxido de hierro, monóxido de hierro. En resumen, tenemos esta tabla para simplificar la identificación de las nomenclaturas. Ahora empecemos con los compuestos. Ácidos. Los ácidos se dividen en dos categorías: aquellos que tienen hidrógeno y un elemento no metal, y aquellos que tienen ambos elementos además de un oxígeno. Un hidrógeno con un no metal se le denomina hidrácido, y si se le agrega un oxígeno se le llama oxiácido u oxoácido.
Hidrácidos. Como mencionamos anteriormente, es la unión de un hidrógeno y un no metal, el cual pertenece a los grupos o familias 6A y 7A. El hidrógeno tiene número de oxidación +1 y los no metales funcionarán con su número de oxidación negativo. Se ordena poniendo primero el hidrógeno seguido del no metal. En este tipo de compuestos se utilizan las tres nomenclaturas. En la nomenclatura tradicional omitiremos los sufijos oso, ico, puesto que los no metales de estos grupos tienen un solo número de oxidación negativo. En cambio, usaremos ahora la palabra ácido anteponiendo el nombre del no metal con sufijo hídrico. En la nomenclatura stock se usa poniendo el nombre del no metal con sufijo uro, seguido de la frase de hidrógeno. Como el número de oxidación del hidrógeno es +1, se puede omitir el paréntesis. En la nomenclatura sistemática utilizamos los prefijos griegos, los cuales dependen del número de átomos del no metal y el hidrógeno. Estos se escriben antes de cada elemento. Generalmente será primero el prefijo mono con el nombre del no metal seguido de la frase de hidrógeno. No se escribe mono en el hidrógeno puesto que solo puede tener un prefijo griego si se tiene más de un átomo de hidrógeno. Aquí tenemos algunos ejemplos donde se puede apreciar las tres nomenclaturas. Como habíamos dicho, en la nomenclatura tradicional se antepone la palabra ácido seguido del no metal y la terminación hídrico. En la nomenclatura stock tenemos el nombre del no metal con terminación uro y la frase de hidrógeno. Y en la nomenclatura sistemática tenemos el prefijo griego seguido del nombre del no metal y la frase de hidrógeno. O bien, si el hidrógeno está trabajando con más de un átomo en el compuesto, entonces se le pondrá un prefijo griego también. Por ejemplo, monosulfuro de dihidrógeno, debido a que hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de azufre. Oxiácidos, también llamados oxoácidos u oxácidos, son compuestos formados por combinar agua con un óxido no metálico, el cual es formado por un no metal y oxígeno. Se ordena primeramente el hidrógeno, el cual utiliza un número de oxidación +1, luego el no metal con número de oxidación positivo y al otro extremo estará el oxígeno con número de oxidación -2. En estos compuestos, aunque sí se utilizan las nomenclaturas stock y sistemáticas, en este video nos concentraremos únicamente en la nomenclatura tradicional. Veamos la siguiente tabla. Para nombrar el oxiácido, primeramente debemos descubrir cuál es el número de oxidación que está utilizando el no metal. Ahora, primeramente se escribe la palabra ácido, seguido del prefijo si es que tiene, con el nombre del no metal, añadiendo el sufijo indicado. Cabe resaltar que no hay elementos que puedan formar un oxiácido usando números de oxidación que se encuentran en el mismo renglón de la tabla. Veamos un ejemplo. Para nombrar este oxiácido, primeramente debemos saber cuál es el número de oxidación que está usando el no metal, puesto que el cloro tiene 4 números de oxidación. Sabemos que el hidrógeno siempre usa el +1 y el oxígeno utiliza -2. Entonces, si hacemos la suma de cargas, vemos que tenemos una carga de -7. Para hacer que la carga de la molécula sea 0, el cloro tendría que estar trabajando con número de oxidación +7. Ahora, volvemos a la tabla y vemos que cuando se utiliza el número de oxidación de +7, se pone el prefijo per y la terminación ico al no metal. Así entonces, este oxiácido se llama ácido perclórico. Aquí tenemos algunos casos que son excepciones a ciertas reglas. El carbono solo forma oxiácidos con sus dos números de oxidación, +2 y +4. Pero en vez de utilizar la tabla para nombrar estos oxiácidos, solo se utilizan los sufijos oso e ico. El nitrógeno tiene números de oxidación +1, +2, +3, +4, +5, pero si formamos los oxiácidos, podemos ver que solo se utilizan los números +1, +3 y +5. Los metales pueden formar un oxiácido si tienen más de 2 números de oxidación. Por ejemplo, el manganeso tiene números de oxidación +2, +3, +4, +6 y +7, y únicamente los dos más pequeños funcionan para formar óxidos metálicos. Los demás forman óxidos no metálicos,
y entonces se utiliza la tabla para aplicar la nomenclatura tradicional de los oxiácidos. Algunos óxidos no metálicos son capaces de formar 3 oxiácidos diferentes. Esto ya que al cambiar la cantidad de moléculas de agua por molécula de óxido no metálico, se deben de agregar algunos prefijos para diferenciar cuántas moléculas de H2O hay presentes. Los prefijos son meta para una molécula de agua, piro para 2 moléculas de agua y orto para 3 moléculas de agua. Por ejemplo, si queremos hacer un oxiácido usando fósforo con número de oxidación más 3, tendremos 3 opciones, dependiendo de cuántas moléculas de agua se usan. El compuesto que resulta del óxido no metálico y una molécula de agua se le denomina ácido metafosforoso. Ahora, si hacemos otro compuesto con el mismo óxido no metálico pero con 2 moléculas de agua, se le llamará ácido pirofosforoso. Finalmente, si juntamos ese óxido no metálico con 3 moléculas de agua, se nombra como ácido ortofosforoso. Sales neutras, formadas por la reacción entre un ácido con un hidróxido, donde se forma una sal y agua. Hay 2 tipos, aquellas que reaccionan con un hidrácido y las que reaccionan con un oxiácido. Las que son formadas por un hidrácido formarán hidrosales, donde participan un metal con un no metal, y los oxiácidos formarán oxisales, donde además de un metal y un no metal hay un oxígeno involucrado. La similitud de los nombres hace más fácil identificar con qué se forma qué tipo de sal. Hidrosales, también llamadas sales aloideas, son compuestos formados por un hidrácido y un hidróxido como se mencionó anteriormente. El orden de la hidrosal es primeramente el metal seguido del no metal, donde el metal siempre tendrá número de oxidación positivo y el no metal usará los números de oxidación negativos. En estos compuestos, el hidrógeno puede participar como no metal usando -1 como número de oxidación. Para formar las nomenclaturas se usará las reglas correspondientes de cada una, pero ahora se le añadirá el sufijo uro al no metal en las 3. La nomenclatura tradicional seguirá usando los sufijos oso e ico si el metal tiene más de un número de oxidación, siendo el nombre entonces no metal sufijo uro de metal. Si tiene más de un número de oxidación se usa sufijo oso o ico. En la nomenclatura stock será primero poniendo el nombre del no metal con el sufijo uro seguido de la frase de nombre del metal, finalizando con el número de oxidación de este dentro del paréntesis en número romano. Finalmente, en la nomenclatura sistemática se usan los prefijos griegos en el no metal seguidos del nombre del metal. En las hidrosales existe el caso especial en el cual el hidrógeno funciona como no metal con número de oxidación de -1. Por ejemplo, si juntamos sodio con hidrógeno, nos daría hidruro de sodio. Ahora veamos un ejemplo. La sal más reconocible, la sal de mesa, está conformada por sodio y cloro. Entonces acomodamos estos elementos donde primeramente va el sodio por ser metal, seguido del cloro. Ponemos sus números de oxidación y vemos que el sodio solo trabaja con +1. Por ende, para que exista un equilibrio de cargas, el cloro trabajará con -1. Entonces, con la nomenclatura tradicional se le pone la terminación uro al no metal seguida con el nombre del metal, quedando como cloruro de sodio. En este caso, como el sodio solo tiene un número de oxidación, no utilizamos los sufijos oso e ico. En la nomenclatura stock, nuevamente ponemos la terminación uro al no metal, solo que ahora varía en que pondremos el número de oxidación del metal como número romano entre paréntesis al final. Se escribe entonces como cloruro de sodio 1. Finalmente, en la nomenclatura sistemática anteponemos el prefijo griego mono al cloro, ya que solo hay un átomo de este, sin olvidar la terminación uro, seguido del nombre del metal, quedando como monocloruro de sodio. Oxisales. Estas sales están conformadas entre un oxiácido y un hidróxido. En estos compuestos, el orden es el mismo que en las hidrosales, solo que ahora hay un oxígeno al final del compuesto. Entonces queda como
metal más no metal más oxígeno. Para nombrar estos elementos solo se utiliza la nomenclatura tradicional y la stock. La nomenclatura sistemática es muy poco usada en las oxisales. La nomenclatura tradicional y stock comparten la misma forma de nombrar la primera parte del compuesto. Se puede tener un prefijo antes del no metal seguido de un sufijo, los cuales se determinan a partir del número de oxidación con el que trabaja el no metal. Como se puede apreciar, esta tabla es similar a la que se usó en los oxiácidos, solo que ahora no hay ninguna palabra que poner antes, y los sufijos cambian de oso, ico a ito, ato. Ahora, para nombrar la siguiente parte del compuesto, en la nomenclatura tradicional se utilizan los sufijos oso e ico con el no metal si tiene más de un número de oxidación, si no, solo se pone de y nombre del metal. Entonces, para la nomenclatura tradicional de las oxisales será prefijo más no metal más sufijo de metal, si tiene solo un número de oxidación, o bien prefijo más no metal más sufijo metal más terminación ico-oso, si es que este tiene más de un número de oxidación. En la nomenclatura stock es mucho más simple la segunda parte del nombre, solo se pone de el nombre del metal seguido del número de oxidación en números romanos, quedando como prefijo no metal, sufijo de metal, número de oxidación entre paréntesis. Veamos un ejemplo. Si tenemos el compuesto FeSO4, para poder nombrarlo, primeramente tenemos que saber cuáles son los números de oxidación de ambos elementos aparte del oxígeno. Ya que al ser 4 átomos de oxígeno, la carga de la molécula actualmente es de -8, -2 por cada átomo. Entonces tenemos que buscar dos números de oxidación en el hierro y el azufre, que sumados den 8. En este caso es +2 para el hierro y +6 para el azufre. Para empezar con la primera parte del nombre, vamos a la tabla y dependiendo del número de oxidación del no metal, el azufre, que es de +6, vemos que tenemos que usar el sufijo ato únicamente. Ahora, para seguir con la segunda parte, en nomenclatura tradicional nos debemos de fijar en el metal. El hierro tiene dos números de oxidación, pero como el que se usa es el menor, usaremos la terminación oso, quedando como sulfato ferroso. Para la nomenclatura stock solo deberemos de escribir el nombre del metal y el número de oxidación entre paréntesis, quedando como sulfato de hierro 2. Para finalizar este video, te dejo estas tablas que te mencionan la estructura que debes de seguir para nombrar ácidos y sales. También las tendrás disponible en la descripción del video. Gracias por tu atención.